Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche hablaremos del acuerdo de asociación comercial entre Centroamérica y la Unión Europea que recientemente se firmó en Tegucigalpa, Honduras, con una reunión que hubo ahí de los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana. Vinieron altos funcionarios de los gobiernos europeos para estar ahí presentes participando, incluso representantes del gobierno de los Estados Unidos, que hablaron además de la integración, del acuerdo de asociación comercial, de temas de integración y de seguridad, en una cumbre que fue muy, pero muy importante. Para hablar de estos temas nos acompañan esta noche la licenciada Clara Kanska, quien es consejera de Asuntos Políticos y Comerciales de la Unión Europea en nuestro país, a quien le damos la más cordial bienvenida, y el licenciado Henry Thompson, asesor en Asuntos Comerciales y de Integración del COSEP. Ambos bienvenidos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar nuevamente en tu programa. Igualmente, muchas gracias. Ha culminado un largo proceso de negociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Su valoración general después de haberse logrado la firma de este acuerdo. Para mí era realmente un momento histórico. Hemos pasado a un otro nivel de relaciones. Es realmente un cambio generacional para mí. Y tener este acuerdo, que es el máximo que la Unión Europea otorga o concluye con sus socios comerciales. Este tipo de acuerdo de tres pilares de diálogo político, cooperación y comercio es el máximo nivel que puede alcanzar un socio de la Unión Europea, y Centroamérica lo logró. Entonces para mí realmente es algo impresionante, y mucha gente llevó trabajando en esto por años. Las dos regiones, Centroamérica y Unión Europea, empezaron el diálogo político ya hace casi 3 décadas, y ahora llegamos a este acuerdo, pero tampoco es el final del camino, ¿verdad? Estamos apenas empezando el camino, Henry. Exactamente. Lo otro que habría que apuntar, ¿verdad?, es el hecho de que estamos hablando del primer acuerdo de región-región. No existe un acuerdo similar al que nosotros tenemos con dos regiones, la Comunidad Europea y la Comunidad Centroamericana. O sea, no es un acuerdo sencillo, tratado de libre comercio, no. Aquí están comprometidas las dos regiones en mejorar de conformidad con el protocolo de Guatemala y el protocolo de Tegucigalpa, que era lo que le hacía falta a la integración centroamericana, porque decíamos en el protocolo de Tegucigalpa, somos una región de paz, democracia y desarrollo. Ahora, con el acuerdo de asociación, comenzamos a andar hacia el fortalecimiento efectivo del desarrollo. ¿Y en qué se diferencia este acuerdo de asociación comercial con el TLC con los Estados Unidos? La primera diferencia es que hay dos estamentos que no están en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En este caso es diálogo político y cooperación, que no es únicamente elementos formales o de tinta en el papel, ¿no?, sino que hay compromisos reales de la congruencia y de gobernabilidad y gobernanza entre las dos regiones, y la participación del sector privado en este acuerdo es sustancial. Está el Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana, que es lo que se conoce como CCIE, y el Comité Consultivo del SICA, las relaciones sociales de todo el estamento regional y la relación eminentemente económica de todo el estamento empresarial de la región, expresado en ese acuerdo de asociación y con coparticipación directa. Para los europeos, ¿existía otro antecedente de negociación con otro bloque comercial como este, o es la primera vez? No es la primera vez que estamos negociando un acuerdo comercial. Tenemos bastantes acuerdos ya firmados. En la región latinoamericana tenemos un acuerdo con México, un acuerdo con Chile, pero es, como mencionó Henry, es el primer acuerdo que se concluyó con una región integrada. No un acuerdo bilateral como tenemos con Chile o México, es un acuerdo bilateral de un país con la Unión Europea. En este caso es un acuerdo con la región centroamericana con la Unión Europea. Intentamos negociar, por ejemplo, con la comunidad andina, pero no se logró firmar con la comunidad andina como bloque. Entonces terminamos como acuerdos bilaterales
uno con Colombia, otro con Perú. Ecuador todavía no se integró, ahora está empezando negociaciones. Entonces, como vemos, no se logró negociar con un bloque, porque el nivel de integración todavía no era suficientemente maduro pues, para concluir un acuerdo regional. Mientras que con Centroamérica, Centroamérica ahora sí estaba preparada para ese acuerdo. Sí, porque demostró que puede negociar como un bloque. Entonces, Centroamérica negoció unas posiciones comunes. En realidad eran, como yo estoy diciendo siempre, negociaciones dentro de negociaciones. Porque primero el bloque centroamericano negociaba entre sí, poniéndose de acuerdo frente a la Unión Europea, y después se sentaba como bloque con la Unión Europea negociando la posición común con la Unión Europea. Entonces, realmente era un desafío. Por eso tardó unos 3 años la negociación, pero mereció la pena concluir como región. ¿Fueron difíciles esas negociaciones? Sí. Como bien planteaba la licenciada, negociar internamente, únicamente los países, o era una posición de nación. Entonces, en el caso de nicaragüense era una posición país, una posición nación, donde estábamos los empresarios y el sector público negociando, pero bajo una sola dirección, ambos dirigiendo las negociaciones. Al comienzo, eso fue un poco difícil para el resto de Centroamérica. Paulatinamente se fue sumando y entonces se fortaleció a través del sistema de integración económica centroamericana, donde todos los empresarios de Centroamérica nos convocábamos en las reuniones y las negociaciones Centroamérica. Preparar la posición, entonces ya no era una posición país, ya no era una posición de grupos técnicos de cada uno de los países de manera individual. Era la posición de la región más la congruencia del beneplácito de los otros interlocutores, en este caso los empresarios de Centroamérica. ¿Y ahora cuál es el gran desafío de los centroamericanos una vez terminada la negociación, una vez firmado el acuerdo la semana pasada por los presidentes centroamericanos? Ya sabemos que cada uno de los países en sus congresos respectivamente tiene que ratificarlo. He leído y escuchado que probablemente eso vaya a ocurrir más o menos en el mes de diciembre. A finales de año todo Centroamérica tenga ya ratificado esto. ¿Cuáles son los grandes desafíos vistos desde la Unión Europea? Sí, creo que en la parte comercial el gran desafío es prepararse bien para entrar con una oferta diversificada de valor agregado al mercado europeo. Entonces pensar en estrategias, cómo colocar productos que antes no se comerciaba y ahora con el acuerdo de asociación se abre posibilidades y entrar con esos productos que cumplan con las normativas europeas, que no sean rechazadas después en los puertos de entrada en la Unión Europea. Hay que evitar esto. Entonces prepararse bien, sondear el mercado, a qué países se va a exportar, porque la Unión Europea son 27 países, no olvidemos esto, y cada uno tiene sus propias características. Entonces pensar bien en la estrategia y luego cumplir con todas las normas, exigencias de la Unión Europea para tener éxito en este mercado bastante competitivo, pero que ofrece muchas posibilidades con alto poder adquisitivo de los consumidores europeos. Hablamos de 500 millones de personas. Exacto, ¿no? O sea, que es 7% de la población del mundo. Es un mercado el más grande del mundo, la primera potencia económica, y a pesar de la crisis de la zona euro, sigue siendo el principal exportador e importador del mundo en el 2011, según un informe del OMC. Representa 15% del total del comercio mundial. Entonces es impresionante el mercado. ¿Los empresarios nicaragüenses están debidamente preparados? ¿Hay mucho entusiasmo ahora que se firmó el acuerdo? Sí, el entusiasmo no es a partir del acuerdo, sino desde el momento en que comenzamos a negociar. Eso nos permitió saber los tiempos que teníamos, dónde teníamos debilidades, dónde teníamos que mejorar, qué teníamos que ir haciendo. Ahora lo que se ha dado es un compás previo a la bandería de salida, pero ya estamos preparando ahora lo que se conoce como la agenda complementaria, o sea, la agenda que nos toca cumplir a los empresarios para alcanzar lo que en el acuerdo está debidamente determinado. ¿Cuál es esa agenda complementaria? Uno, lo que bien decía Carla, es sobre qué: medidas sanitarias y fitosanitarias, trazabilidad de los productos, rastreabilidad de otros elementos de la materia prima para la producción, y estamos hablando de normalización. En un segundo momento, y que es a lo que se estuvo trabajando un poco ahorita en la cumbre de Tegucigalpa,
lo que es la integración centroamericana, pero en la profundización de la integración para alcanzar la libre circulación en el tiempo que está acordado. Y eso ya debe existir un cronómetro, ¿no? Hay un cronograma para avanzar hacia esa dirección, pero en esto hacía falta un participante que estuvo con nosotros, pero que no se había integrado plenamente y ni de manera formal a la integración centroamericana, fundamentalmente lo que se conoce como la integración económica centroamericana, en este caso el Panamá. CIECA. Exacto, el sistema de Panamá. integración. Panamá. Sí, ese es un gran logro también de esta negociación, que Panamá se integró a CIECA. Es un efecto muy positivo que tuvo esta negociación. Claro. Entonces, eso se logró en esta ronda, que se criticó bastante a Nicaragua por tener una posición técnica en mesa, donde nosotros decíamos, señores, nosotros sí queremos a Panamá. Eso no hay tela de duda. Nosotros nunca estuvimos en desacuerdo que Panamá formara parte de la integración centroamericana. Pero ¿cuáles eran entonces el bemol del asunto? Era eminentemente técnico, legislativo y jurídico. ¿En función de qué? Si vos te vas a incorporar adoptando lo que la integración tiene a este momento. Entonces vos decís, me incorporo, deposito los instrumentos de ratificación que se tienen que ratificar, valga la redundancia, a través de tu poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero hay 50 reglamentos centroamericanos, hay 100 y pico de resoluciones del Consejo de Ministros de Integración. ¿Cómo la internalizás en tu andamiaje jurídico? Es decir, interno? que si se integraba tenía que adoptar todos esos instrumentos. Exacto, pero además tenés que comprobar que lo hiciste. Esa es la parte que nosotros decíamos, certeza y seguridad jurídica para todos los actores. Porque si no, ¿qué puede terminar sucediendo? Si yo no sé que yo tengo que cumplir con un reglamento centroamericano o con una disposición centroamericana porque mi país no la publicó, la pregunta es, ¿estoy incumpliendo el acervo comunitario centroamericano? Sí, pero no te das cuenta. Entonces, para que nadie pueda alegar ese elemento, había que garantizar que todos entraran al mismo tiempo para que las reglas del juego fueran transparentes, claras y uniformes para toda la región. Usted dijo que este acuerdo había cambiado ya, o va a cambiar, el estado de la relación entre Centroamérica y Europa. ¿Por qué? Bueno, estamos pasando de una relación que fue una relación de un donante y un beneficiario, ¿verdad? O sea, la Unión Europea donaba los fondos de cooperación, otorgaba preferencias unilaterales al comercio de una manera no negociada, o sea, de una manera unilateral, que era el sistema generalizado de preferencias, GSP+, que era un mecanismo temporal que se puede modificar unilateralmente por la Unión Europea, y de hecho ahora está en proceso de revisión, y ciertos países ya no van a entrar en este sistema de preferencias porque su renta ya alcanzó un nivel de renta media, media alta, y entonces ya están fuera del sistema. Entonces, por ahí el gran beneficio de tener un tratado ahora que consolida este mecanismo de preferencias, pero de una manera bilateral, en un formato entre dos socios, no un formato de una parte que otorga o una parte que, digamos, que unilateralmente es donante de algún beneficio, algunos fondos. Ahora estamos pasando a una relación entre socios. Entonces esto realmente se iba construyendo a lo largo de nuestras relaciones para llegar a este momento de madurez, realmente, que significa que Centroamérica ya está tratada como un socio. Nos sentamos alrededor de la mesa y negociamos todas esas preferencias comerciales de una manera bilateral. Y lo mismo con la cooperación, que está ahora pasando a una fase más enfocada en cooperación con sector privado, inversiones, cómo facilitar inversiones extranjeras en Centroamérica. Este es también un cambio generacional para mí. Entonces, no solo en el comercio se ve este cambio, también en la parte de cooperación. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar continuaremos hablando del acuerdo de asociación comercial entre Centroamérica y la Unión Europea. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.